¿Estás buscando empleo o quieres cambiar el que tienes actualmente? Pues hoy te daré todas las herramientas que necesitas para triunfar en una entrevista de trabajo y conseguir el trabajo de tus sueños. Hola y bienvenido a mi canal. Yo soy Manuela Beato, comunicadora y coach de imagen profesional. En este canal tratamos temas de superación personal e imagen profesional para que puedas lograr todas tus metas laborales y profesionales. Desde ya te invito a que te suscribas y pertenezcas a esta comunidad en donde cada semana estrenamos un nuevo video sobre estos temas. Bien, y entremos en materia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a cambiar un trabajo es estar seguros del paso que estamos dando. Si estamos buscando trabajo, por ejemplo, que no tenemos ninguno, a veces caemos en la desesperación de tomar cualquier trabajo. Y eso, a pesar de que, bueno, tenemos la necesidad y tenemos que trabajar, pero no es bueno muchas veces porque eso nos aparta, nos aleja de la meta laboral que tenemos. Entonces estamos distraídos, estamos en un trabajo que no es el que nos corresponde, estamos resolviendo, pero entonces también nos estamos alejando del trabajo que deseamos. Entonces, no tomes cualquier trabajo por desesperación. Sigue aplicando en el trabajo que realmente te mereces, en el trabajo que va de acuerdo a tu perfil para que puedas hacer un buen trabajo. Y por otro lado, si estás actualmente en un trabajo y estás por cambiar de trabajo, estás seguro de la decisión que estás tomando, evalúa la propuesta que tiene la otra empresa. Si es una empresa que te puede dar mayor oportunidad, porque a veces, me pagan más, pero es una empresa que no tiene mucho crecimiento, es una empresa en la que no vas a crecer profesionalmente y que no tiene quizá todos los beneficios que tienes en la que tienes actual. Entonces, tienes que evaluar todos estos puntos y estar seguro del paso que vas a dar. Esa es la primera recomendación. El otro punto importante es conocer bien la posición a la que estás aplicando. A veces vemos una posición, un nombre que se oye muy bonito, pero realmente no sabemos qué es lo que hace esa posición. A veces las empresas le ponen un nombre muy llamativo, muy bonito a una posición, y cuando nosotros entonces estamos dentro de la posición es que nos damos cuenta que es una posición por debajo o que es una posición muy alta para nuestro perfil. Entonces conoce muy bien cuál es la posición, qué hacen, y si tienes que llamar a la empresa antes de aplicar y decir, mira, me gustaría saber qué hace exactamente esta posición, para conocer los requisitos también que hay para aplicar y demás, y que tú sepas bien qué es lo que vas a hacer en ella. Así que conoce bien qué posición es, qué se realiza, para que realmente esté de acuerdo con lo que tú sabes hacer y con lo que te gustaría hacer. Antes de enviar tu currículum, actualízalo. Actualízalo de acuerdo a esa posición que estás aplicando y a esa empresa. No envíes un currículum general con todas las cosas que has hecho, con todas las cosas que conoces, porque eso suele volver loco a la persona que recibe el currículum, pero sabe de todo. Entonces, me pasaba mucho a mí que yo tengo muchas cualidades, y entonces la gente no sabía, oye, ella me da como para esto, pero no sé, como que no tiene tanta experiencia, porque entonces también me sirve para aquello. Entonces, actualiza tu currículum de acuerdo a esa posición específica a la que estás aplicando y ponlo con toda la experiencia que tienes en esa área solamente, para que la persona vea que tú tienes la capacidad de hacer ese trabajo específicamente. Y ponle las cosas que vayan acorde con la empresa a la que estás aplicando. Eso, créeme, que hará una gran diferencia y que permitirá que la empresa se identifique contigo y que tú seas el perfil adecuado para esa posición. Conoce a la empresa. No vayas a una entrevista de trabajo, es más, ni siquiera apliques a un trabajo si no sabes qué empresa estás aplicando, porque no podemos buscar un trabajo en cualquier sitio. Tenemos que conocer esa empresa y ver si nosotros estamos alineados con la cultura de esa empresa, con la ideología que tienen, y cuando vayas a la entrevista eso te va a servir muchísimo, porque muchas veces suelen preguntar, ¿qué conoces de nuestra empresa? ¿Qué te gusta? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Tú tienes que conocer un poco de la historia de esa empresa, qué se dedican, qué hacen, y tú entonces tener esa información para cuando te pregunten o que se te vea que estás realmente interesado en esa empresa y no que simplemente estás desesperado por conseguir un trabajo, sino que realmente quieres trabajar allí y que esa es la empresa indicada para ti. Ahora bien, viste acorde al trabajo que estás aplicando, a la posición que estás aplicando y a la empresa. No vayas vestido, no tengas una ropa para las entrevistas. Muchas personas me dicen, ay, que yo tengo una ropa para las entrevistas. Si me llaman, yo tengo ahí planchado de la camisa blanca con la chaqueta negra. No. Cada empresa es diferente y cada posición es diferente. Entonces, no puedes ir vestido
a una entrevista con una empresa formal, vestido con colores, muy llamativos, de una forma muy creativa, porque ellos no se van a identificar contigo. Como igual no vas a ir muy formal a una empresa creativa, a una empresa jovial, a una empresa como Google, Facebook, que son empresas de creatividad en las que la vestimenta que tú llevas, si tú vas vestido de negro completo, muy formal, ellos te van a ver muy aburrido y no te van a ver nada creativo, entonces no te van a tomar. Entonces tienes que vestir acorde a la posición y a la empresa. Así que nunca vayas con la misma ropa a todas las entrevistas de trabajo, sino que primero conoce la cultura de esa empresa y la posición a la que estás aplicando. Otro punto importante en la imagen es tener el cabello adecuado, suelto, lacio, limpio, o si vas con ondas, o rizado, que se vea bien arreglado, bien peinado el cabello y limpio, ¿ok? Un maquillaje acorde, un maquillaje que sea sencillo, no vayas con un maquillaje súper elaborado, así como unas pestañas grandísimas, con un delineado, como si vas para una fiesta, Wow. porque en el ambiente profesional no se ve bien. Tú no vas a ir maquillada así todos los días, entonces se sabe que estás sobre maquillada, sobre elaborada, entonces muchas veces eso evita que te tomen en cuenta porque ven como que eres muy superficial. Entonces enfócate en ir maquillada, pero con un maquillaje sencillo. La ropa, como te digo, toma en cuenta el estilo de la ropa, el color, los colores tienen un mensaje importante, así que es importante utilizar el color de la empresa. Si vas, por ejemplo, a una entrevista de Coca-Cola, sería genial que ir con un detalle rojo, con una blusa roja o con un outfit rojo, porque ellos se van psicológicamente a conectar contigo. Entonces, ve con los colores de la empresa en algo, en algún detalle, y eso hará que ellos te tomen en cuenta. La psicología del color es importante conocerla para aplicarla aquí. Tengo un post en mi Instagram sobre la psicología del color que te va a ayudar mucho a conocer qué inspira cada color. Así que toma en cuenta el color, el estilo de la ropa. No vayas sexy mostrando cosas porque allí están evaluando tu perfil profesional, no tu cuerpo ni nada de eso. Así que no vayas provocativa porque eso no te va a ayudar. Las uñas limpias, cortas, con un color neutro, bien bonito. Los zapatos adecuados, unos zapatos cómodos, que no sean muy altos, pero tampoco vayas con unos flats. Unos zapatos de oficina, negros principalmente. Una cartera que sea formal, una cartera que no sea muy grande, ni tampoco pequeñita, ni una carterita de lado o una mochilita. Una cartera formal de oficina. Y esas son las cosas que tienes que tener en cuenta en cuanto a tu imagen. Tienes que ir de pies a cabeza correctamente vestida. Llega temprano. Y cuando me refiero a llegar temprano, no es llegar 2 horas antes. No puedes llegar si tu entrevista es a las 10, a las 8 de la mañana cuando todo el mundo está llegando, porque es inoportuno. Lo ideal es llegar con 10, 15, 20 minutos máximo de tiempo adicional para que puedas hacer todo el proceso. A veces las empresas tienen un protocolo de entrada un poco riguroso y te van a tomar tiempo en la recepción, que te toca subir al 10º piso y demás. Entonces es bueno llegar con 15 minutos adicionales para todo este proceso y también para que veas un poquito el ambiente en la empresa, te sientes allí tranquilo, si te brindan un café lo puedas tomar, si te dan un formulario también tengas tiempo para llenarlo, aunque esto también te lo deben adicionar a la entrevista, pero con 10-15 minutos que llegue es suficiente y es el tiempo prudente para hacerlo. Muéstrate seguro, profesional y amigable. Sé una persona con seguridad, la forma en que te sientas desde que llegas te están evaluando. Entonces, siéntate con una posición cómoda, segura, estable, manéjate con mucho profesionalismo y sé siempre amigable, mantén una sonrisa, saluda, sé cortés. Eso te va a ayudar muchísimo desde la recepción hasta la entrevista y hasta cuando te vas. Esa de que todo el que tuvo contacto contigo vio en ti esa positividad, esa alegría, esa amabilidad que te va a ayudar muchísimo. A veces le preguntan a esas personas, ¿y qué tal la persona que llegó? Ay, fue muy grosero o no sé qué, eso afecta. A veces te están evaluando desde que entras a la empresa, así que sé una persona profesional y amigable siempre. Cuando estés hablando en la entrevista, mira a tu interlocutor a los ojos y muéstrale seguridad y escucha atentamente, porque es muy incómodo que te hagan una pregunta y que me puedes repetir por favor, porque estás pensando en otras cosas, estás nervioso. Controla los nervios y trata de enfocarte en escuchar claramente lo que te están diciendo y poner toda la atención en eso. No pienses en más nada, mantente centrado y pon mucha atención a tus preguntas para que puedas tener unas buenas respuestas. Responde de manera clara, precisa y breve. No reabundes mucho en lo que estás diciendo y vuelvas de atrás para adelante haciendo una historia larga, no. Solamente responde lo que te están preguntando sin ser sí, no.
cosas breves, pero tampoco te pongas a hacer una historia muy larga. Resume lo mejor posible, di las cosas necesarias sin reabundar y sin hablar de más. Ten un discurso de por qué tú eres el candidato ideal, por qué estás aplicando a esa posición, por qué te interesa trabajar en la empresa, cuáles son las cualidades tuyas que vas a aportar a ese perfil y que van a hacer que sea diferente a los demás. Lleva claro el por qué tú deberías ser elegido. A veces eso es una pregunta que te hacen en la entrevista. ¿Por qué deberíamos elegirte a ti? Así que lleva ese discurso bien elaborado. También es importante que lleves cualidades que tienes positivas y cualidades negativas, que son preguntas que a veces nos hacen y que uno se queda como, a veces uno no le llega a la mente esas cualidades negativas que uno tiene, porque uno no se enfoca en las negativas que tiene. Entonces lleva tus cualidades positivas y negativas de 3 a 5 para que puedas responder fluidamente. Sé tú mismo y visualízate ya en la posición. Mientras estás hablando en la entrevista, visualízate que ya te dieron el trabajo. Responde con esa seguridad y ese entusiasmo, como que ya eres el elegido y el candidato ideal para la posición. Importantísimo visualizarte desde el inicio, desde que aplicas. Ya debes estar contento y desde que te hacen esa llamada mostrar ese entusiasmo de que eres la persona indicada. Por último, da las gracias a la persona de la entrevista de forma personalizada. Di su nombre. Gracias, señora fulanita o licenciada fulanita, por su tiempo y por esta entrevista. Espero verla pronto y ser la persona elegida para esta posición. Eso psicológicamente hace que la persona se quede con una impresión tuya muy positiva y que bueno, me parece la persona. Es una persona segura y sabe que califica. Entonces eso te deja a la persona pensando en ti y puede que pues te tomen en cuenta muy favorablemente de acuerdo a cómo te despidas. Despídete bien de esa persona y también de todas las personas que tengas en el camino, la asistente, la recepcionista, todo el que tengas contacto, despídete como si lo fueras a volver a ver pronto. Bien, y esos son los puntos que de acuerdo a mi experiencia y mis conocimientos, pues diseñé para ti. Todos salieron de mí. He tenido muchas entrevistas, también trabajé en recursos humanos por un tiempo, así que conozco la psicología que hay detrás de las entrevistas, que uno toma en cuenta, que se evalúa, cómo se comporta el candidato. Así que de verdad entiendo que es una información que te puede servir muchísimo a ti, o si conoces a alguien que esté en un proceso de buscar trabajo o cambiar de empleo, envíale este video para que vaya preparado y pueda sacarle el mayor provecho a esa entrevista y pueda triunfar en ella y obtener ese trabajo que desea. Bien, esas fueron las técnicas que compartí el día de hoy para tu entrevista de trabajo. Cuéntame aquí debajo qué te parecieron, cuáles otras agregarías y dime qué otro tema quisieras que tratáramos en este sentido en este canal. Hasta el próximo video, recuerda suscribirte, compartir y darle like. Hasta la próxima.